Va a hablar sobre altas capacidades, relaciones entre iguales, identidad y pertenencia al grupo. Buenas tardes. Gracias por haberme invitado a esta ponencia. He preguntado cuando he llegado cuál era el género mayoritario, si eran padres, si eran profesores, y me han comunicado que la mayoría son profesores y orientadores. Y bueno, tengo que decir que me siento muy cómoda, porque me decía Paloma que me presentara, y yo siempre me presento de la misma manera. Que curiosamente, cuando me han hecho entrevistas en televisión, me han hecho entrevistas en radio o en prensa, siempre me dicen que no la diga porque no queda bien. Pero vamos, a mí no me ha callado ni mi padre, no me va a callar un periodista. Entonces, siempre digo que soy Hanna Martínez Piqueras y soy maestra. Y además nunca digo profesora, digo maestra porque es una palabra que me gusta muchísimo. Soy maestra de educación infantil, primaria y educación especial. Luego soy experta en metacognición, experta en inteligencia emocional y experta, claro, en altas capacidades. Soy la patrona y fundadora de la Fundación Indifferent Minds, que lleva 2 años de reciente constitución y que me está costando sacar adelante la vida. Indifferent Minds se llama así porque, si os dais cuenta en el logotipo, indifferent se puede usar de 2 maneras, tanto como mentes que caen en la indiferencia, como la in dentro de la diferencia. Entonces, bueno, pues cada uno que lo coja desde la perspectiva que más le agrade. Es una fundación, como no es una empresa, pues me voy a atrever a informaros, ¿vale? Entonces es una fundación donde tenemos 5 líneas de actuación. La primera es intervención en las familias y en los jóvenes, en los niños, pero también está al servicio de los profesores para los que quieran consultar o los que quieran formarse, porque abarcamos la intervención, la formación en entorno sanitario, educativo y empresarial, en recursos humanos, porque uno cuando crece no se le quita la alta capacidad, sigue teniéndola. Abarcamos I+D, estamos ahora mismo en una investigación con el CBM, con el Centro de Biología Molecular, para demostrar una serie de cosas genéticas sobre la alta capacidad. Damos mucha divulgación, de hecho no sé si alguno ha visto el documental de altas capacidades, Out of the Box, que lleva 1 año en el espacio Movistar y ahora hemos conseguido que lo vayan a poner en televisión española, lo cual pues, nos va a permitir más divulgación. Y la última línea es legal, que es defender los derechos del menor. Y es un poco lo que me trae aquí a compartir también con vosotros, ¿no? La alta capacidad no es una idea friki, no es algo que alguien pueda decir, yo esto no creo, pues me alegro un montón porque yo no trabajo con fe. No es eso, que me lo dicen desde directores de centros hasta psiquiatras o pediatras, no es algo con lo que yo utilice ni siquiera 1 minuto en explicar si sí o si no. Negar la evidencia a mí me parece que no viene a cuento y entonces, pues mira, esto tiene neurociencia detrás. De hecho, los patronos honoríficos de la Fundación Indifferent Mind pues son Steven Heinfer y Javier Turón, con los que tengo el privilegio de poder trabajar. Pero el Consejo Asesor es Silvia Sastre, es Luz Pérez, bueno, son grandes que a mí me parece muy ofensivo que venga alguien desde la ignorancia y diga si cree o no cree en esto. Esto es una realidad que curiosamente ha estado siempre, porque en mi opinión, el mayor divergente fue el que descubrió el fuego y dijo, anda, mira, a esto le voy a dar una utilidad grandísima. De momento voy a cocinar este trozo de carne. Pero el otro divergente, también grandioso, fue el de la ruedita. Que vamos, no me digas tú que para arrastrar los mamuts no les debió de ser bastante útil. Entonces, curiosamente, lo que posiciona al ser humano en el punto en el que estamos es todavía, en el siglo XXI, hasta objeto de burla. Y eso se llama alta capacidad. Porque como os habrá explicado mi compañero en la charla anterior, alta capacidad va más allá de un CI, con lo cual yo no me voy a detener en eso. Pero para mí la magia está en el pensamiento divergente,
¿Qué es lo que nos hace diferenciales? Porque si yo cogiera una prueba de inteligencia y la pasara ahora mismo en ingeniería de caminos, pues todos, os prometo que todos salen muy listos. Ahí no hay ningún tonto. Claro, pues están en caminos, o en medicina, o en... Entonces, ¿por qué todos no tienen alta capacidad? Pues porque no tienen el perfil de personalidad, el perfil de divergencia y sobre todo porque ellos, aunque no les motive algo, pueden con ello, pero una alta capacidad fuera de su centro motivacional es más torpe incluso que los demás. Y esta es la madre del correo. Hablar de motivación en una charla que vamos a hablar de adolescentes, o sea, ciencia ficción. O sea, prefiero hablar de Star Wars. Pero vamos a ello. Ahora que me trae con el cacharro. Verás. Bueno, le doy la vuelta. Espera. Bueno, voy a lanzar una pregunta desde la cual vamos a estructurar todo. ¿Adaptarse es sobrevivir? Si lo hablamos en la especie animal y yo digo, este animal está adaptado, ¿estoy hablando de que ese animal va a sobrevivir? Vale. ¿O es ser uno mismo, a pesar de ser distinto? Hay veces que uno no puede estar en el intermedio. Yo no puedo ser mitad ornitorrinco, mitad pato. Puedo ser ornitorrinco o pato, pero convivir con los patos o con los ornitorrincos. Voy a poner este ejemplo. No sé si... Tengo una charla del BBVA, de estas de Aprendemos Juntos, que animo a que los veáis porque pongo un ejemplo y empiezo cortando con unas tijeras de puro. Este ejemplo es parecido, ¿no? Lo que voy a hacer. Si yo soy un ornitorrinco y nadie me explica que soy ornitorrinco y vivo entre patos, estaré tan contentito. Voy a nadar con los patos y lo voy a hacer súper bien, no me voy a enterar de que tengo cola porque total la tengo atrás, no me doy la vuelta, pues mi pico es parecido, puedo alimentarme igual, pero hay un momento en el que los patos vuelan y me quedo sola. Y si nadie me ha contado que soy un ornitorrinco, estoy destrozada. No quiere decir que sabiendo que soy un ornitorrinco y que por eso no vuelo, aunque parezca mucho un pato, me vaya a sentir bien, pero por lo menos voy a comprender. Y si comprendo, puedo gestionar. Y si gestiono, tengo una posibilidad. Si solo me quedo bloqueado por la sensación de soledad, estoy fuera. Entonces, partiendo de esta pregunta, quizás cuando hablamos de tener alta capacidad, el truco, el auténtico truco para nuestros alumnos y nuestros hijos está en decirles, efectivamente, eres un ornitorrinco y no pasa nada. Y yo te voy a explicar cómo ser un ornitorrinco perfectamente adaptado y disfrutando, sobre todo disfrutando de tu diferencia. Nos hemos empeñado en los sistemas educativos en educar en algo que no existe y por eso no funciona. Es algo tan ridículo como la igualdad. Y gracias a Dios que no existe, porque yo creo que el mundo igual sería aburridísimo. Entonces, os animo como docentes a fomentar la diferencia en vuestras aulas. Por supuesto, no la diferencia de derechos, pero sí, en lugar de utilizar la primera semana de curso en decir todos somos iguales y vamos todos juntos y esto es un equipo y todos somos un grupo, yo lo he hecho 35 años, o sea que sé muy bien esa charla motivacional y es necesaria, y hay que hacer grupo, claro que sí, pero vamos a ser el grupo más heterogéneo que podamos y con eso garantizo que tengo cubiertas todas las necesidades. Que si necesito ser muy bueno a nivel físico voy a tener a 3 o 4, si necesito muy buenos en matemáticas a 3 o 4, los que vayan a consolar, los que sean buenos consoladores estarán 2 o 3, los que recojan de maravilla mi clase será la mejor. Pero si yo homogenizo, lo hago mediocre, aparte de aburridísimo. Entonces fijaros qué chulo ya y qué propuesta es el cambio de paradigma, de decir,
utiliza las diferencias de tu clase de manera consciente. Claro, esto también explícaselo a un adolescente, que quieren ser todos como los granos de arroz, que encuentran uno distinto. Pues no los hay, son todos iguales. Son iguales, tanto si están secos como cuando se mojan y se cocinan. Vale. Mirad esta frase. Lo diferente se siente antes de entenderse. Es decir, primero me siento distinto. Luego lo comprenderé o no. Esa comprensión va a estar muy determinada por cómo me lo comunican y cómo me lo hacen vivir. Pero el sentimiento de distinto, creo que son así. Pues yo tengo ahí niños que vienen, me dijo una amiga muy bonita, me dijo, después de yo explicarla que tenía alta capacidad y que por eso no se llevaba bien con la de su clase porque no se entendía, porque tal. Y dice, ¿entonces tú ya me has visto? Y le digo, sí, claro que te he visto. Y dice, pues díselo a mi madre que esté fuera. A ver si me ve. Fijaros qué necesidad de ser comprendidos, pero comprendidos en la esencia. Y desde ahí sienten la libertad, y desde ahí dicen, bueno, entonces ahora podemos empezar a hacer algo. Pero hasta entonces no. ¿Vale? Tú fíjate que estos niños, los que tenéis ahora en aula, los que tienen alta capacidad, les llevaban de la mano sus madres, seguro, con 2 años, con 3, con 4, y les decían, vas a ir al cole porque eso está lleno de niños como tú, te lo vas a pasar súper bien, vas a estar jugando. Bueno, pues todo eso no ha pasado. Y si ha pasado, pasa un día, y se les olvida. Os lo digo yo. Claro, ¿cómo vas a llevar a algunos niños que están hablando que parecen ministros y les llevas al aula y los de su clase? Porque claro, como tenemos un sistema educativo que los agrupa cronológicamente, pues claro, dime tú, un niño de 2 años en la aula de 2 o de 3 años con un de enero, con uno de diciembre, es casi el doble de experiencia vital. ¿Cómo van a ser iguales si este no habla? Me decía mi hijo, yo voy al cole, pero solo a uno con listos. Era su manera de decir, a mí no me lleves a un sitio donde ni siquiera hablan. Porque encima, como dependemos de la promoción que le hayan tocado, pues le tocó una promoción donde los niños eran muy chiquitines. Y entonces, bueno, pues no iba a acompañar, pero casi, y este mío ya leía. Y yo le prometía que se lo iba a pasar muy bien. Claro, me decía, ¿pero cuándo pasa eso? Tiene 20 años y yo creo que está esperando pasárselo súper bien en el cole. En la universidad sí. Pues en el cole no lo hemos pasado nada bien, ni él ni yo, con él. Entonces, fijaros en qué se basa la amistad adolescente. Patrones normales, ¿no? Entonces se comportan los intereses y entonces yo me agrupo por interés. El ritmo madurativo es similar. Todos desacalentados, todos la corteza prefrontal en Cuenca, esperando que madure pacientemente. Un ritmo madurativo, códigos emocionales comunes, es decir, esto me interesa mucho y además el interés lo manifiesto así, llorando a mares, o riendo a mares o enfadándome como una isla. Y experiencias equivalentes, ¿no? Más o menos todos empiezan a fumar a la vez, todos empiezan a hacer el tonto con el alcohol a la vez, todos. ¿Por qué? Pues porque todos tienen que tener la misma experiencia. Y si no, no se sienten cómodos. Ahora veremos por qué. Y sin embargo, si yo me muevo en el campo de la alta capacidad, fijaros cuáles son sus características. Cómo son ellos, para que veáis cómo contrasta con la esencia adolescente. Ellos tienen una asincronía cognitiva y o social. Es decir, sus grados de madurez de lo cognitivo y lo emocional no están sincrónicos, no evolucionan a la vez. La madurez es algo que uno no puede elegir. Aunque yo esté mirando un melocotón 100 horas, no me lo puedo comer hasta que el melocotón pues ya le da calorcito y dicen, ahora sí, mira. Entonces no es algo que se pueda acelerar, no es algo que puedas entrenar. Entonces, una alta capacidad de repente madura su aspecto verbal muy rápido, o su aspecto cognitivo, su razonamiento, pero emocionalmente a lo mejor se queda muy bajito, pero experiencialmente solo tiene la experiencia de la edad cronológica que tiene. Y el pobre va manejándose como puede.
Pero cuando esto llega a la adolescencia, es igual, ya no hay, claro, una diferencia entre que la mano ya no tenga buen giro, como ocurre en infantil, pero no importa, porque él sigue siendo asíncrono. Y entonces él ahora está pensando en las guerras o está intentando con el calentamiento global o con temas muy al uso del mundo adulto que desde luego no tienen foro en el mundo de sus iguales y que flipan en colores cuando lo comparten. Entonces, eso le aleja, no solo no le acerca, es que le aleja, pero a kilómetros del grupo social. Pero él sigue teniendo la necesidad social. Es decir, no es que no tenga herramientas sociales, las tengo, pero con mis iguales. Y mis iguales no son estos. Pero a mí nadie me lo ha dicho. Entonces yo solo tengo la experiencia de fracasar. Y decir, mira, pues me tengo que llevar bien con esto, pero esto no está funcionando nada. Muchos encima vienen con una trayectoria que ya no ha funcionado en primaria. Los intereses no compartidos. Recuerdo la frase de cuando terminó el COVID, una de las chicas que tenía de 17 años decía, es que no quiero volver al colegio ni viva ni muerta. Ya bueno, Alejandra, ¿pero por qué no? Dice, porque si tengo que volver a hablar de champús, es que ya lo quiero. Dice, no es que no me gusten los champús, es que me gustan un poquito. Pero una vez que ya sé que estos tres son buenos, ya no me interesa seguir profundizando. Y decía, ya, profundizando en los champús. Entonces, claro, ella se volvía a ver en el patio con los champús 35 minutos. Bueno, que me sale urticaria otra vez, Ana. Dice, si mame mejora la psoriasis, decía. Y ya me rasco. Bueno, eso está muy bien. Lenguaje abstracto precoz. Claro, el lenguaje abstracto, o sea, el mundo de las ideas, el mundo de los conceptos, se mueven con muchísima fluidez, cuando otros todavía están en un plano muy concreto. Profundidad de pensamiento. Hombre, la justicia universal, ese concepto tan arraigado, las depresiones existenciales, que esas son inherentes al ser humano, no como depresión diagnóstica clínica, pero sí como esa incertidumbre. Esto salta en la alta capacidad muy precoz. Entonces, claro que todos tenemos miedo de cuando nos morimos, qué pasa y dónde vamos y qué... Vale, pero ellos lo tienen en un momento en el que no tienen herramientas, ni siquiera a veces el lenguaje del adulto puede llegar a calar para darles consuelo. Entonces tienen el miedo pero no consuelo. Son muy chungos, ¿eh? Entonces, claro, esa profundidad, el concepto de que las acciones que están y las decisiones que están tomando tienen una repercusión, eso por ejemplo en la adolescencia no se contempla. En la adolescencia es acción-reacción, acción-reacción. La corteza prefrontal no está madura, entonces la planificación, todo eso no existe. Pero ellos, su corteza prefrontal, la segunda neurogénesis, la hacen antes. Entonces ya afrontan la adolescencia incluso con una poda sináptica muy significativa hecha en un momento anterior. Luego, a nivel incluso biológico, tienen otra peli en la cabeza. Y ellos, como no tienen esta información, no saben que los demás no, con lo cual les están juzgando. Percepción de ser distinto. Claro, esa percepción innata que nadie te lo ha dicho, pero que tú te sientes, vuelvo al ejemplo del ornitorrinco y los patos, esa percepción es muy compleja, porque sentirse distinto sin ser reconocido diferente es como una nube que te envuelve y que tú necesitas confirmar o descartar. La honestidad emocional sin filtros. O sea, ellos no... Esta parte de... los entresijos, como aquel que dice de la adolescencia, ¿no? De este que ha dicho, el otro le ha contado, el otro le ha llamado, pero yo le he puesto un mensaje, pero si ahora no contesto... No suelen compartirlo, porque, bueno, ese tipo de moral es que les resulta a veces hasta una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Pues porque objetivamente, desde el punto de vista de la razón, no tiene sentido. Es por lo que luego se abandona mucho, ¿no? Entonces tú no estás en una adolescencia continua porque luego te das cuenta de que eso era ridículo lo que te habías planteado. Y que a la gente no se la va o manipulando, o fastidiando, buscando... Pero sin embargo en la adolescencia esto es muy común. Y luego un humor muy complejo. Esto del humor ya se han dado cuenta, con 6-7 años que suelen desarrollar la ironía y el sarcasmo de manera muy precoz.
ya se han ido dando cuenta de que lo que a ellos les hace gracia, a los demás, nada. Y al revés, lo que los demás se tronchan, ellos se quedan así mirando y dicen, venga, ya. Pero claro, lo ven y si todos se ríen, pues yo también. ¿Te ha hecho gracia? No. ¿Por qué te ríes? Porque se ríen todos. Entonces necesito reírme para no quedar fuera. Esa es la supervivencia de la que hablamos. Entonces, el sistema social adolescente se basa en dos cosas. Una primera es la pertenencia. Es una necesidad biológica y psicológica. Esto viene de las cavernas. Nos agrupamos para la supervivencia. El ser humano es un ser social. No vive solo. Eso no quiere decir que no te agrade la soledad. Nos agrada muchísimo. Y elegida es absolutamente maravillosa. Pero no quiere decir que no seamos sociales. Quiere decir que cuando necesito el grupo está ahí. En el momento de la adolescencia es la etapa más disparada de la socialización. Y bueno, eso lo sabemos todos los que somos padres, ¿no? De repente, nuestro niño que iba de la mano y nosotros éramos Dios, de repente quien es Dios es Ernesto Pérez, que ha dicho no sé qué. Y tú dices, pero bueno, me lo ha dicho Ernesto Pérez, pero yo, mamá, te estoy diciendo que no, Ernesto sabe que. Y tú dices, Ernesto Pérez será una eminencia, y luego ves a Ernesto, y Ernesto no sabe nada. Pero tu hijo cree que sí, y lo cree a pies juntillas. Aunque sea la hora de la cuestión, porque si Ernesto dice que no, es que no. Y luego la homofilia. La homofilia es la necesidad de agruparse por identidades. Homo, igual, filia, amor. Entonces es el amor por lo igual. Los que visten como yo, los que hablan como yo, los que piensan como yo, aprenden como yo, sienten como yo. Eso es donde lo encuentra la alta capacidad, si su esencia básica es, como dice Silvia Sastre, una manera diferente de percibir la información, de procesarla, de aprender, de estar, pues ya vamos mal. Un 10% de la alta capacidad, un 10% de la población tiene alta capacidad. El otro día, en un cole dando formación, me decían que ellos lo que hacen con las altas capacidades es separarlos, y entonces así garantizan unas clases homogéneas. Pues yo, sinceramente, creo que es una faena. Si yo tengo la posibilidad de encontrar solo un 10% como yo, hay aquí 3, pues me lo sacan ella, que yo lo tengo bastante difícil. Déjame que estemos juntos. Si alta capacidad no está garantizando alto rendimiento, está garantizando velocidad, está garantizando ritmo, está garantizando humor, está garantizando otras cosas, no rendimiento. Entonces yo mi mejor consejo siempre es agruparlos y si se encuentran, por favor, no les separéis. No digáis, no, es que esto para que haga amigos nuevos no va a pasar, solo va a sentir soledad. Porque no se identifica con nadie. Entonces estás dejándole sin lo que se identificaba. Eso no se hace. Eso es, te voy a enfrentar a la adolescencia tú solo. A ver, quiero que salgas bien. Jolín, pues dame herramientas. Es injustísimo, y yo en mi trato con los chicos diario, me doy cuenta de que unos chicos están bien y otros no, solo por la suerte. Porque ha tenido la suerte de encontrar a 2 como ella en clase y se encontraron en quinto de primaria y han seguido juntas. Y esa niña está como una perdiz. Y dice, mira, no, estamos siempre juntas, no somos muchas, pero bueno, en el grupo. Y la otra, que tiene las mismas características, mismo perfil, mismos intereses, está sola, vamos, completamente sola. O sea, no tiene recursos. Y entonces siente aislamiento, está triste, cae a lo mejor en un TCA. ¿Y por qué? Por la suerte. Cuando la suerte les favorece, por favor, vamos a dejar que eso ocurra. Porque las otras neurodivergencias no se tratan así. Si alguien, yo ya te digo que es neurodivergente, tú ya le estás contemplando como que es alguien que lo que necesita es un cuidado o una atención diferencial. Por eso es una NEAE. Se llama NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo. No se llama chollo. ¿Será por algo? Entonces, dentro de esa NEAE, de esa necesidad, está la parte social. Si ocurre, la cuidamos.
disfunciones identitarias en alta capacidad más frecuentes, ¿vale? Entonces, una sobreadaptación, está el aislamiento defensivo y está una identidad fragmentada. Pueden alternarse, pueden darse a veces los tres, puede darse uno o, por fortuna, puede no darse ninguno. Porque toda la charla se basa en lo mismo. La alta capacidad en ningún momento, por favor, es algo patológico, ni enfermizo, ni un drama, ni ninguna chorrada parecida. Pero sí que es cierto que es algo frágil, que si no se le cuida, incurre en riesgos. En riesgos educativos, por supuesto, y por eso es una NEA legislada desde el año 2006, pero sanitarios cuando no es correctamente atendido. Entonces, una sobreadaptación que lleva a que el individuo oculta sus capacidades. ¿Para qué? Para no ser visto. Claro, pues aquí que nadie sepa que yo sí sé, o que nadie sepa que, pues como el que no sabe que no sé también disimula. Uno que no sabe, ¿qué hace? Disimula, copia y dice, esto que no me pillen, esto qué tal. Bueno, pues uno que sabe mucho, también muchas veces quiere pasar desapercibido. Y eso es por buscar un encaje social. ¿Cuál es el riesgo? Dejas de ser auténtico, o sea, dejas incluso de disfrutar en lo que eres bueno. Yo soy bueno aprendiendo y he dejado de querer aprender o de comunicar mi conocimiento para ser como los demás. Con lo cual, lo que me hacía disfrutar, donde se apoya parte de mi autoconcepto, que es en esa parte intelectual, lo dejo de utilizar. Muy bien, mi mejor herramienta la anulo. Aislamiento defensivo es el que tú mismo eliges. Es decir, yo prefiero no socializar porque cada vez que salgo me la dan. Y entonces ya estoy hasta el moño de intentar sistemáticamente o bien tener amigos, o bien encajar, o sentirme confortable, da igual. Pero yo ya no lo aguanto más. Y entonces empieza a quedarse en casa o empieza a no querer ir a cumpleaños o a fiestas invitados o a misa. Porque prefieren estar en el confort de casa que volver a pasar por algún riesgo. Muchos es porque vienen ya de situaciones que han sido complicadas, pero hay otros muchos que es que no pueden intentarlo. ¿Por qué? Porque no tienen, pues quizás la resiliencia, o quizás la capacidad, o quizás pues, ánimo de intentar algo que se les está haciendo una montaña. Y luego la identidad fragmentada, ¿no? Que es estar en distintos contextos. Entonces yo aquí soy de una manera, aquí soy de otra. ¿Cuál es la dificultad de esto? Esto no es adaptación, ¿eh? Esto genera una inestabilidad interna gigante porque tú estás haciendo esto en el momento en el que construyes tu identidad. Si yo eso ahora lo hago en un entorno o en otro, claro que es más adaptativo. Porque yo ya sé quiénes ganan, las cosas que me agradan de mí y las que tengo que cambiar. Pero cuando tú te estás construyendo, llega un punto en el que no sabes si cada vez te construyes de una manera. Y es muy frecuente que los chicos empiecen a desarrollar su identidad imitando otras, como no les sale, dicen abandono y vuelvo a mi origen, y entonces de repente dicen, mira, lista, ¿y cuál es mi origen? Si no me he construido cuando los demás lo hacían. Entonces, ¿dónde vuelvo? No me saben volver. Pues no tienen vuelta, vamos, es que no han construido algo a lo que es. Entonces, ese punto ocurre en la adolescencia. Y son chicos que se les abre, vamos, el suelo. Se caen al abismo, hay que sujetarles. La invisibilidad social. Voy a narrar ahora tres situaciones de los individuos con alta capacidad y con los que no. Lo que pasa es que en el caso de la alta capacidad es muy significativo para tenerlas muy claras. Entonces, la invisibilidad social, todo esto lo hemos experimentado todos alguna vez. Lo que pasa es que este es el entorno mayoritario de un adolescente con alta capacidad. No es un aislamiento explícito, es decir, no es que yo directamente te diga tú no. Es mucho peor, casi. Solo que no existe. ¿No habéis visto mil veces cuidando los patios un corrito y un niño unos metros atrás, así? Pero que está el pobre así. Le escuchan. Pero además, cuando se atreve a decir algo, no es escuchado, no es recogida su idea, nunca.
Y cuando dicen, venga, que nos vamos, y entonces es dolorosísimo además, porque fulanito no tiene la cartera o se ha dejado no sé qué, y dice, venga, sí, ves que te esperamos. Y entonces tú dices, un momento que yo me dejo la mochila, y no te espera. Entonces tú coges la mochila y sigues. ¿Les caes mal? No, si no te han visto. No puedes caerle mal, si no saben ni que estás. Es extremadamente doloroso. Un adolescente con alta capacidad piensa más rápido, con lo cual, ese pensamiento más rápido, este lenguaje abstracto, estos intereses menos compartidos, hacen que nunca pueda estar dentro del grupo. Y que uno siempre sienta que no está donde debería de estar. Con lo cual está ahí en posición de aguanto. Y la posición de aguanto no se puede sostener en el tiempo, sin romperse. Luego no es alguien rechazado, solo es alguien que nunca es seleccionado dentro del grupo. Pero todos los demás sí. Luego no es que él no, es que él no, pero los otros sí. Eso es lo que es muy impactante. El bullying social o relacional. Es una regulación del estatus social, pero es por exclusión indirecta. Es decir, esto lo habéis visto millones de veces. Compensaciones grupales, tú no estás, pero te he dejado fuera, aposta, o sea, he cerrado el círculo aposta. No es como el otro que estaba en el círculo ahí, el pobre, sí, bueno, está, pero como si no estuviera. A este es que aposta algo así. La microironía constante, la de, ay, sí, es que gafitas, o esta, que no se entera, o esas pequeñas, las puntillitas, que lo llamo yo. Esas son una crueldad a veces extrema. Y aguantas 3. Pero a la cuarta ya te sientes horrible. La invisibilidad. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, claro. A ver, a mí me parece, lo digo de manera constructiva. O sea, yo no dudo que exista la alta capacidad, pero creo que ahí observo una buena exageración. ¿En qué sentido? A ver, yo tengo una experiencia de años que he hecho una actividad de patio, que es la revista escolar. ¿Vale? La revista escolar, muchos formatos, online, papel, autoeditado en muchas versiones, luego podcast, muchas versiones de lo mismo. Y lo hice. Sí, hice esta actividad de revista escolar. No, era una interrupción, pero para matizar. Yo lo que siento es una cierta, en el sentido social, que estás trabajando con una cierta fijación, en el buen sentido, hacia la alta capacidad. Yo no dudo que existan. Pero bueno, una experiencia mía de muchos años, que he llevado una actividad de patio, que es la revista escolar. Muchas versiones, online, luego hicimos podcast, muchas presentaciones también en público. Lo hice en Canarias durante años, lo he hecho en Madrid, en la Sierra, en muchos sitios. Siempre lo mismo. En esos grupos, de manera cohesionada y de respeto, están altas capacidades y con discapacidad intelectual. O sea, es alucinante cómo, ahora mismo lo estoy viendo, un chico con discapacidad intelectual y motriz, que va de la mano, es el lugar donde mejor se encuentra. Con estos chicos de altas capacidades, que le escuchan, le preguntan, se interesan por lo que él dice, lo que él siente, y él a su vez también le molan, ellos. Y luego ya otros que sencillamente son diferentes. No hay un diagnóstico, no hay simplemente que están por allí haciendo más o menos, porque entonces siempre he observado que es como un imán, seguro que hay gente que tiene películas parecidas aquí, de indiferent minds. Pero no solo de capacidades, pero sí hay varios, siempre hay varios. Y hay algunos no diagnosticados por esto que decíamos de no el 130, pero es un hacha en el dibujo, toca la guitarra por su cuenta y alucinas, cosas que son de lo normal. Siempre hay peña ahí que te sale de lo normal.
que hace cosas así excéntricas, le interesa un tema a lo bestia. Porque la actividad que estás proponiendo... Porque es divergente. Entonces ahí no se pide un estándar, es que cada uno habla de lo que le da la gana, escribe sobre lo que le da la gana y prepara cosas sobre lo que le da la gana. Entonces eso propicia eso. Sí, bueno, pues ya está, nada, pues ese era mi inciso. ¿Vale? Para como no es una fijación, pero que a veces los altas capacidades también se relacionan con gente que está en el otro extremo. las altas capacidades se relacionan con cualquiera. Es más, hay talentos sociales en sí mismos, diagnosticados como tal. Ahí como es. Talentos sociales. Esos talentos sociales son cohesionadores de grupo, que no te puedes creer. No tienen ningún problema en la socialización. Yo estoy hablando de un colectivo muy concreto, que es la alta capacidad en la adolescencia, y estoy transmitiendo las dificultades con las que se encuentra. Y estas dificultades no suponen que esto sea su recorrido futuro. En ningún punto, además, me negaría a ello. Trabajo con adultos, trabajo con chicos, mira, mi perfil de trabajo es desde los 3 años hasta 65, tengo hoy. O sea que conozco bastante a la población. Y en este momento tengo 736 personas en mi centro. No permitiría que se pensara que ninguna de esas 736 chicos y niños y adultos, alguien dijera que tienen problemas en la socialización. No tienen problemas, porque son muy listos para todo también. Ahora, tienen una dificultad inherente a su neurodivergencia que negársela me parece que no es justo. Y hablo de justicia porque he empezado a presentarme diciendo que yo estudié educación especial. Entonces, me he especializado en muchas neurodivergencias y de hecho doy formación en neurodivergencias para monitores de campamentos. Entonces sé bastante el trato con las dobles excepcionalidades, con las triples excepcionalidades y con todo, porque si no, no haría bien mi trabajo, porque la alta capacidad comparte excepcionalidades con frecuencia, no siempre, pero muchas veces. Desde ese punto, efectivamente, las personas con alta capacidad tienen cualidades inherentes que las llevan a saber socializar de manera fantástica, siempre y cuando no tengan una espada de Damocles, que es lo que hace la sociedad. Entonces tú lo que has hecho con tus chicos, en mi opinión, es darles un reducto de seguridad donde has quitado el juicio, y si tú quitas el juicio, las personas se esponjan. Y entonces sale lo mejor de cada uno, por supuesto. Del niño con dificultades y con retraso madurativo o mental también sale lo mejor. Esa parte social, pero es que la alta capacidad está sacando lo mejor, que es su empatía también, su paciencia, su ingenio para entablar una conversación que a lo mejor otro no tiene tantos recursos. Luego, en la alta capacidad pues están los perfiles, claro. Entonces, pues, si yo junto en la misma habitación a Frida Kahlo que Napoleón, pues uno de los dos no va a estar bien. Entonces, dentro del perfil tan amplio que es la alta capacidad, y por eso es tan chulo, depende de con quién estén, estarán más o menos confortables. Y estoy segura que le daría mejor palique Frida Kahlo que Napoleón. Está claro que en tu actividad, que es de lengua, pues estarán todos muy confortables en ese entorno. Pero si yo, por ejemplo, pongo a Fosbury, ahí pues estaría como un burro en un garaje, sin saber cómo moverse. Con lo cual hay que saber muy bien el perfil que tiene cada alta capacidad, porque desde el conocimiento del perfil, con un buen informe y una buena evaluación, será como yo tenga que gestionar las medidas educativas que necesite. Ahora, quedando muy claro, nunca me encontraréis en nada de mi divulgación comentar que una alta capacidad es una persona ni con una enfermedad, ni con una patología, ni con ninguna dificultad implícita a ella, si se la deja ser quien es. Y si no, el coste que pagan es altísimo. Pero da igual, porque decidme qué colectivo, un diferente, no lo pasa mal. ¿Cuál es el problema? Que los disléxicos, los déficits de atención, los espectros autistas, ya han recorrido un montón. Y la alta capacidad, como iniciaba yo mi conferencia, está empezando. Curiosamente, está empezando el recorrido, pero no a regalarnos las cosas que ha hecho, que ya he hablado del fuego y la rueda. Pero está empezando el recorrido en ser reconocida como una neurodivergencia, porque la neurociencia ya evidenció que las neuronas tienen más mielina en el axón, que el grosor de la corteza prefrontal en el momento de repliegue de la corteza es diferente, que hay más profundidad en las circunvoluciones.
una serie de diferencias que justifican un modo de ser y de estar y de percibir distinto. Y eso, y para mí esa es la clave, no lo han elegido, pero sí son víctimas de una sociedad que no se lo reconoce y no les trata conforme a lo que necesitan. Y de ahí salió la ley orgánica, de darse cuenta a raíz de la neurociencia de que esa necesidad les ponía en riesgo y estaba llevando a estos chicos a situaciones de fracaso muy severas que afectaban a su autoestima, a su autoconcepto, a su modo de estar y que les derivaba en patologías tan serias como bullying, como autolesiones, como TCAs por su perfeccionismo, como un montón de cosas. Y entonces dije, no, jolines, aquí tenemos un carajales. Y esto es una necesidad educativa. Y si no se le enseña cómo ellos necesitan, y he dicho cómo, no he dicho cuánto, están en riesgo. Y nosotros, educadores o padres, nuestra misión es protegerlas. Desde esa misión se interviene. Entonces, no tienen ningún problema, pero sí necesitan ayuda. No solo necesita ayuda el que tiene un problema. Cuando me traen niños que están bien, yo soy feliz, pero les advierto a los padres. El equilibrio en alta empatía es muy frágil. Entonces tienes que saber mucho para saberlo mantener. Y cuando me los traen algunos completamente rotos, tenemos que encontrar la manera de reequilibrarlos. Lo mires como lo mires. Una neurodivergencia es una manera que te dificulta el crecimiento, por lo que hemos comentado, porque les educamos en algo estúpido que no existe, que es la igualdad. Veis aquí esta manera de ser tratados con olvidos sistemáticos en planes, pues mirar lo que es para un adolescente que sistemáticamente no es invitado, está muerto en las redes sociales y está fuera de haber sido invitado, de decir a qué hora han quedado. La invalidación suave, siempre estás en tu mundo, ¿por qué me invalidas? Mi mundo es que tengo una creatividad que está totalmente disparada y no la sé controlar porque no tengo las herramientas todavía y o el entorno es súper enriquecido o yo donde me voy es a mi mundo que me lo paso uno. Pero ¿dónde pone que mi mundo es malo? Si gracias a estos mi mundos tenemos por ejemplo a Tim Burton o tenemos a George Lucas. Sin embargo, ¿quién no ha dicho es que está siempre en su mundo? Ese es el mundo. Y un liderazgo social negativo sin confrontación directa. Es decir, siempre es como el que dice el malo de la peli, pero nunca se le dice es que tú no has hecho esto o tal para que él pueda defenderse o argumentar. No. Sin estar el presente, siempre no, es que estaba este y no le dijimos porque estaba este. O acabas de decirle. No le hagas eso a tu compañero. Entonces, ese desprecio dentro del lenguaje que se utiliza muchas veces tiene un coste demoledor. ¿Por qué se amplifica esto? Yo no estoy diciendo que para los que no tienen altas capacidades esto sea fácil, ¿eh? Estoy diciendo que en el contexto de la alta capacidad, la alta sensibilidad que tiene a la coherencia social, es decir, esa lealtad al grupo, esa necesidad de que todos estén bien o de que algunos se vuelven cuidadores, no les permite a veces ni siquiera la defensa. O la defensa suya o la del otro, pero sí se sienten en un entorno agresor. Una percepción fina de matices relacionales, o sea, yo no sé cuántos, o sea, el alta capacidad percibe cosas que para otros no es que no sean perceptibles, pero él se las registra y se queda con todas. Entonces una levantada de cejas, una mirada, una media sonrisa, te deja paralizado. Y ya se lo quieres desaparecer y estar en tu casa. Tú ya has percibido todo lo que eso está comunicando y cómo se está sintiendo el otro. Entonces solo quieres que el tiempo pase y tú olvidar que esto ha ocurrido. Y encima sabes que no lo vas a poder olvidar. Tendencia a atribuir significado profundo a la exclusión, es decir, a decir, no, es que no me quieren porque esto es así y ellos piensan que, anda que la madre no hacemos trabajo de que no piensan eso. Yo por dentro le digo, sí, ¿a qué me lo está pensando? Pero claro, tengo que controlar a mi hijo. Entonces le digo, no hombre, ¿cómo van a pensar todo eso que estás diciendo? Que sí, porque eso es que ellos creen que yo tal. Y
Y el masking, la estrategia por excelencia de la supervivencia. Es una adaptación consciente, a veces inconsciente, del comportamiento para reducir la fricción social. Es decir, yo lo que quiero es sobrevivir, no morir en esto. Y entonces soy capaz de hacer lo que tú quieras que sea. ¿Quieres que sea pato? Pues el pato, ornitorrinco, pero vamos, que si quieres que sea una lechuza, también puedo. Lo que tú quieras. En alta capacidad, esto se manifiesta con la simplificación del lenguaje y de repente digo, pero esto ya no hablan como antes. Claro, es que hablar como antes, mira, pongo un ejemplo. Mi hijo, ahora con 20 años, le gusta una chica. Y entonces vino y Juan Carlos disfruta con las palabras desde el día que nació. Yo cuento mucha la anécdota, tenía 3 años, íbamos en el coche y le digo, mira Juan Carlos, un toro, de estos los duerme. Y me dijo, querrás decir una réplica. Bueno, yo no quería decir una réplica, pero es como él piensa y así se regula. Y es sorprendente el manejo, que no sabes ni nada. Y entonces ahora con la chica, que le gusta, pues viene y dice, no, es que tenía un problema. Digo, ¿cuál? Dice, no me entiende. Digo, ¿cómo que no te entiende? Dice, es que le he dicho a la chica, no, es que esto tiene una connotación negativa muy significativa. Juan Carlos, está estudiando filosofía, políticas y polémicas. Digo, Juan Carlos, es que casi no se diga, hijo. No vas a ir, vamos, no te va a dar un beso en el culo. Dice, ya, me he dado cuenta, dice, y entonces ella se ha sonreído porque ya llevan bastante tiempo conociéndose y dice, es que no te entiendo. Entonces yo se lo he explicado y para explicárselo le digo, claro, es que esto realmente entras en una dicotomía. Dios mío, es imposible que esta chica se haga con él. Entonces, ¿él qué tiene que hacer para salir con esa chica? Hombre, pues no es un más inconsciente ni inconsciente, pero claro, su disfrute tiene que renunciar a él si quiere ser entendido. ¿Y eso por qué le pasa? Pues por esa cualidad que tiene innata de manejo de las palabras, que es absolutamente divertidísima y maravillosa. Mira, yo tengo 4 hijos, tuve 4 en 3 años, así que todos son muy iguales. Tuve gemelos al final y todo. La cena de mi casa es un juego. Y entonces, recuerdo muy bien que un amigo de los gemelos vino, estaban los pequeños, y entonces estaba cenando y Juan Carlos empezó a hablar. Juan Carlos es el mayor, y ahora tiene 20, y se quedan así mirando los gemelos, son todos chicos, y le dicen al amigo, dice, no te preocupes, este habla así, pero nosotros ya le vamos entendiendo. O sea, me quería tranquilizar para que el amigo no pensara que era un marciano, que es a lo que se parece. Y ahora el otro día baja y dice, he pensado que me voy a leer el Quijote. Y hicimos los 5. Entonces dicen mis hijos, los otros dicen, ¿y ahora va a hablar en castellano antiguo? No tengo idea. Ahí lo dejo, si no poniendo al tanto de si ahora somos los ABC o cosas que piensan. Pero es eso innato. ¿Quién se lo enseñó? No se lo enseñó a nadie, lo juro, si mirad me estoy dando esta conferencia. Mi marido es parecido. ¿Dónde lo aprende? Del entorno. Esa es la magia de la alta capacidad. ¿Y por qué lo usa tan bien? Y con edad tan precoz. Pues porque tiene alta capacidad, no es muy inteligente y saca muy buenas notas en lengua. Que va, si hemos hecho más chuletas que ni sé, aprendernos en sujeto predicado. Son cosas de Caín. Entonces, esa es la diferencia. Una alta capacidad de manera casi innata desarrolla estas cualidades, que son chulísimas, pero le penalizan en la adolescencia. La ocultación de intereses profundos. Claro, tengo uno que estamos haciendo la monografía ahora, y mira, acabo de dejarlo. Entonces estamos haciendo la monografía del bachillerato de Ivy, de cómo las lentejas de agua están condicionadas por no sé qué ión. Y yo, ¿no podemos hacer esto de otra cosita? ¿Es esto lo que hay que inventar? Entonces, tengo otro que hizo la monografía de matemáticas y se la devolvieron, esto fue el año pasado, se la devolvieron del Ivy porque no sabía corregir. Entonces ha elaborado una teoría. Ese chico le ha acelerado 3 cursos y entró en segundo directamente de físicas y matemáticas. Entonces, claro, pero para él disfrutar, ¿quién le sigue en ese mundo? ¿Con qué compañeros puede intercambiar opiniones, puede decir esto tal, esto cual? Venga, una pregunta de un segundo. ¿Cómo copia?
nunca copia, le copian a él. Es decir, la vida, un montón de situaciones naturales, él no tiene. Claro, está mi pobre Javi ahí con 16 años también, que le gusta una chica y dice, es que claro, cuando se ha enterado de que tengo 16 años me ha dejado en la universidad. Y entonces ahora, bueno, pues estamos esperando pacientemente a tener 18 para gustarle a las chicas. Pero no pasa nada porque está encantado. Entonces, claro, ¿eso te dificulta la vida o no? Pues te la dificulta un mundo, porque si tienes 16 años y te gusta una chica y tu cabeza tiene 25, estás muerto. Y te tienes que enfrentar a eso todos los días, a una frustración que es también muy dura, porque al final una frustración es una frustración. No tiene más peso la de unos que las de otros. Imitación de códigos del grupo. Pues claro, ellos intentan esta imitación, pero fracasan. Bueno, tenía que ver a Juan Carlos, te cuento, intentando hablar con esto de tío, ¿qué pasa? Ahí sí que es eso sí que Juan Carlos. Me dicen los otros, dice, es que lo hace mal. Dice, no sabe cuándo usar, tío. Y es verdad, porque estás en la que me dice, Juan Carlos, él no va ahí. El tío no va ahí. Y entonces él se ríe también, y dice, no, es que yo lo entiendo, pero es que no. Es que yo pienso así, le explicaba él a la chica que me gusta. No creas que soy pedante. Porque mi manera de ser y de pensar no es pedante, solo la manera en la que hablo. Pero no pienso. Pero hablo así porque pienso así. No lo vas a hacer. Que coño lo que tiene Mariano. Que me encuentro a Mariano y estoy saliendo con él. La autocensura intelectual, ¿no? Ellos mismos eligen coartarse. Ellos mismos eligen no mantener determinadas conversaciones que les resultan extremadamente placenteras, pero que saben que les dejarían fuera en los patios. En los patios, vamos, en una conversación o cuando quedan a ver el fútbol. Entonces, bueno, pues el humor adaptativo, no auténtico. O sea, me estoy riendo de lo que no me hace ni chispa de gracia. Y de lo que me troncho, me lo estoy callando. Porque son súper ingeniosos, súper divertidos. Pero claro, muy finos. Con una ironía muy sutil, con un sarcasmo de maestros. Y hay que sabérselo pillar. Y no todos lo saben, en esas edades, porque hay mucha diferencia. Y luego la evitación de temas demasiado complejos. Claro, para ellos es demasiado complejo pues temas como la ropa. Es demasiado complejo temas como alguna música. Es demasiado complejo, entonces acaban diciendo es que yo, o sea, hablar de esto, pues mira la otra, del champú. Pues es que no puedo con esto, claro. A ver, pero yo creo que disculpa también. Yo trabajo mucho con adolescentes y que seguro que esto es algo que tú haces porque por eso es muy evidente. Hay que también jugar con ellos a tomarles un poco el pelo. En plan, quiero decir, vale, tú eres muy profundo, tú tienes esta capacidad, tú tal, pero luego también tú tienes que tener, como todo el mundo tiene, la habilidad de entender a quién tienes enfrente, ¿no? Y buscar la forma de lo que veíamos antes, ¿no? De que adaptarse no tiene por qué ser renunciar a uno mismo, sino que se trata más de buscar un término medio, sensibilizando a iguales, trabajando con adolescentes, que a lo mejor no todo el mundo te va a acabar en el saco de tus amigos profundos con los que puedes compartir todo, pero tienes a unos cuantos para pasártelo bien, con ellos pues te haces un poco jijijaja y la irás encontrando y irás... Todo el rato le tienes que acompañar al adolescente y encajar, como se hace con cualquiera. O sea, si yo os estoy contando cosas que son características de la alta capacidad, pero en ningún punto he dicho que fueran exclusivas. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, enseñar a las altas capacidades a adaptarse es vital, completamente vital. Y el sentido del humor, pues según te la dices, se la tiene que devolver. No tiene que decir, tú calla que no me arreglo un perro verde, vamos. Yo, mira, a los chicos con los que estoy, yo cada día veo a unos 10, 15, en edades muy diversas. Yo lo primero que hago, sobre todo con los pequeños y los adolescentes, es decirles que son raros. Lo hago por dos razones. La primera, para que la primera vez que lo oigan sea de mi boca. Y está dicho desde el más profundo respeto y admiración a la diferencia. Y la segunda, para que comprendan que ser raro, que es poco frecuente, no es en ningún momento un insulto, sino una cualidad. Y el otro día, que llevo haciendo esto un montón de tiempo, me dice una pizca que tengo que es así. Me dice una cosita, Jana. Y cuando te dicen raro, y tú sabes que te lo están diciendo
de una manera que es para hacerte daño y no para respetar esa diferencia que tú estás diciendo, ¿qué tiene que hacer? Pues claro, ¿qué le dices? Pues sonreír y decirle sí, suelta. Entonces, claro que hay que darles todo el rato herramientas para poder estar gestionando todo lo que está pasando a su alrededor, porque si no, están solos. Entonces, mira, te han dicho esto, pero se hace esto otro, te han dicho esto, y luego, pues claro, esa otra parte de aguanta un poco. Pues claro que sí. Ahora, ¿cuánto es un poco? Mira, y hay una frase, que ahora a colación con esto, que me ha venido, es una frase que para mí es durísima, y que es una frase que están diciendo ahora todos los padres. Y es, bueno, los padres, los medios de comunicación, Ana, pero tendrá que aprender a aburrirse. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuánto? Eso no me lo dice nadie. En inteligencia emocional, la emoción asociada al aburrimiento es la tristeza. Muy bien. ¿Cuánto de triste tienes que poner a eso? Si tú me dices que se tiene que aburrir 1 hora, yo le digo al alumno, durante 1 hora cada día tienes que aburrir. Ya le va a parecer bien. Pero 8 son demasiadas. Él no está eligiendo sentirse así, ¿no? No lo olvidemos. Uno no puede motivarse. La motivación no es algo que tú digas, no me motiva. Pues entonces es tonto que no lo vive motivado. Si es una elección que tú puedas tener. La emoción que más despierta la motivación es la curiosidad. Si tú despiertas la curiosidad en un alumno, le tienes comido en tus manos. Como un pollico. Ahora, es muy difícil de hacer. Pues no, hay que saber muchísimo para hacerlo. Yo no he dicho que ser profesor es algo fácil. Es la tarea más difícil que yo conozco. No hay otra. Cuando esto ocurre, hay una pérdida de autenticidad, hay una fatiga cognitiva y emocional, que esto lleva al aislamiento porque les resultan agotadores las interacciones sociales, muy estresantes para algunos, y la sensación de desconexión del yo. Si encima tienen doble excepcionalidad, como es bastante frecuente, pues entonces imaginaros la fatiga. Llegan rendidos. Al final, la soledad, la decepción, el aburrimiento o la incomprensión porque no se les ha explicado convenientemente que lo que les pasa es natural y que vamos a ayudarles porque lo comprendemos, lleva al aislamiento, al fracaso escolar o al absentismo. Yo tengo en situación de absentismo en este momento a 12 chicos. Absentismo escolar quiere decir que están sin ir a clase. De ninguna manera. Les tengo con el SAER. Les tengo con el SAER porque el primer chico que yo conocí, y sale en el documental para los que lo habéis visto, es Daniel. Ese chico se lo había llevado a la Comunidad de Madrid. Estaba en un centro de día, con 12 años, porque se tiraba del coche para no ir al cole. Él a día de hoy, que ya tiene 24, no sabe explicar por qué le pasaba eso. Y entonces aprendí esa lección y dije, cuando el juez ya se puso delante de él y dijo que le quitaba la custodia de los padres, empecé a proteger a los chicos que no pueden ir al cole con el SAED. El SAED es el Servicio de Atención Educativa Domiciliaria. Hasta entonces solo se daban para las pues para la leucemia, para una intervención así de muchos meses que tuviera el menor. Y ahora mismo le vamos a pasar a 13. Padres indigentes, el que viaja mucho. Bueno, ese SAED para padres indigentes depende de cuánto tiempo esté, porque si no, no, porque también tengo unos que son del circo. Eso yo me refiero. Ya, es que tengo el pueblo, ya has visto que no, eso es otra cosa. El SAED, el Servicio de Atención Educativa Domiciliaria, y es para casos de enfermedad o imposibilidad de movimiento. Y entonces van profesores a tu casa. ¿Qué les pasa a los adolescentes, sobre todo, porque esto empieza en la adolescencia, y se rompen y no pueden volver? Tengo casos de María, si habéis visto el documental, recurro a ella, que es la niña del perrito, esta que sale, porque todo el mundo la llama así, porque como sale con un perro, pues bueno. Esta María, por ejemplo, yo la conocí en segundo de la ESO, sacaba todo matrícula
todo siempre. Y de repente dejó de ir al colegio y dijo que no podía volver. A esa ha ido yo a vestirla a su casa. No podía ni vestirse. Se quedan se quedan con la mirada perdida, es impresionante. Cuando yo empecé a llevarles a psiquiatras, no encontraba nadie que me diera una respuesta, porque la fobia escolar, que existe, no se atreve nadie a notificarlo. Y empecé a hacerlo con la jefa infanto-juvenil del Hospital Clínico, de psiquiatría, con Beatriz. Esa fue la primera con la que yo conseguí usar para estos. A día de hoy ya digo que tengo muchos. Entonces, chicos tan cualificados para el aprendizaje, ¿qué les pasa para no ir al colegio cuando su esencia, su potencial, está en aprender? Porque yo no sé contestar. Este dibujo es de Jimena Gómez. Esta niña está ahora mismo en un centro de día. Esta niña sufrió mucho bullying. Después de hacer una flexibilización con ella, yo no la conocía, pero tuvo un bullying muy fuerte, la cambiaron de colegio, después en otro colegio la volvieron a hacer también bullying por venir del otro cole acelerada y ser la superdotada y no sé cuántas cosas más. Y empezó a desarrollar muchísima irritabilidad, empezó a lesionarse, empezó a aislarse y a día de hoy está en un centro en un hospital. Vamos, yo la llevo acompañando 2 años y la he visto totalmente que desencajaba, porque se desinhibe mucho y sufre mucho. Estas son, no diría jamás, características de una alta capacidad, no. Pero sí son muchas manifestaciones de la alta capacidad en la adolescencia. Es bastante frecuente, unas con mucha intensidad, otras con poca, algunas es una sola y otras conviven 5 o 6. El perfeccionismo, esa necesidad patológica de que algo esté bien, perfecto, sin nada, hasta el punto de que lo retiran, porque se han salido un poco así y prefieren volverlo a empezar antes que continuar, les lleva a un nivel de sufrimiento extraordinario. Les lleva a imposibilitar trabajar en grupo, porque tengo que delegar, tengo que confiar en otro que no lo va a hacer como yo, y entonces lo tengo que supervisar. Le tengo que, se me va enredando que ya no puedo más. Fijaros hasta qué punto les paraliza. El otro día con una chica que es muy perfeccionista, que llevamos trabajando un año, ahora está haciendo arquitectura. Tenía que entregar una cosa de dibujo técnico a las 12, terminaba el plazo, y por seguir arreglando terminaba a las 12 y 1 minuto. Y no se lo cogió. Luego habló con el profesor y sí. Pero cuando vio el 1 minuto, porque no podía frenar de mejorarlo, una chispa. No pudo contra su necesidad interna vital de cambiar. El insomnio, bueno, pues el insomnio son cerebros que no paran, están todo el rato rumiando y muy frecuente que cuando se apaga la luz y te quedas a solas rumías más y entonces suelen llegar muy cansados. Algunos lo que tienen es un despertar precoz, se desvelan a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3 incluso, y ya toda la jornada la empalman sin haber dormido. Entonces, en la adolescencia que encima se segregan hormonas a partir de las 8 de la noche, que deberían de empezar los colegios mucho más tarde, lo que hacemos es adelantar los horarios. Lo llevamos mal, si biológicamente este cerebro se activa por la noche, necesitaría dormir más para tener un alumno más despierto y estudiar la curva atencional. Pero bueno, una vez más, el conocimiento en neurociencia es este y nosotros decidimos ignorarlo y aplicamos lo que mejor nos viene, que es esto otro, y dice, adelante, en lugar de entrar a las 9, se entra a las 8. Pero si estoy con un cerebro adolescente, no quiero que funcione, pues tendré que respetar lo que la neurociencia ha demostrado. Pero no, nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos con nuestro rollo. Con lo cual estos dos los he enlazado. La frustración, bueno, pues es que la frustración lo que genera es enfado, genera ira. Ira contra ti, ira contra el entorno, ira contra todo. La ira es una de las 3 emociones que llevan a secuestros amigdalares que prohíben el aprendizaje. O sea, un cerebro enfadado no puede aprender. Es así, biológicamente.
emociones polarizadas, el no saber, o sea, ahora estoy alegre, ahora estoy contenta, ahora estoy... Entonces, no saben qué pasa y no se lo saben explicar. El miedo. Bueno, pues claro, es que desde el miedo solo te lleva a huir. Entonces tienes que estar muy maduro para que el miedo te lleve a, pues sí, a confrontar. La autocrítica, no hace falta que le diga que lo está haciendo mal, es que te lo prometo. Pero claro, se me dice que vamos, que es demoledor, que hay que decirles a veces, soy un poquito bueno contigo, que te estás destrozando. La ansiedad, por supuesto, la ansiedad es un exceso de futuro. Con toda la concurrencia que tiene en esta cabeza, fijaros a toda la parte de donde llegas. Como que están anticipando, vamos, situaciones inexistentes, pero ellos las están viendo viables. Y luego la irritabilidad, ¿no? Todo esto le posiciona en un umbral de estar a la salta. Entonces, todo esto está justificado y, como digo, no lo tienen todo, no mal, algunos sí, ¿eh? Pero les lleva a un estado emocional que tiene que saberse manejar y saber que está ahí y reconocérselo y decir, estás haciendo un gran esfuerzo, estoy muy orgulloso. Entonces, ¿esto cómo se hace? Con la familia. Familia y puerto seguro. La familia tiene primero que conocer, tiene que saber mucho de lo que tiene entre manos. Tiene que tener mucha formación, porque es la que tiene que acompañar a su hijo. Una alta capacidad no necesita un psicólogo si está bien, no lo necesitan más que otro. Quiero decirte eso, pues como todos, que hay chicos que hacen periodos, que necesitan un psicólogo tal, pero no por tener alta capacidad de ir al psicólogo, no necesitas terapia. La familia tiene que comprender para poderlo explicar, pero también tiene que ayudar en la gestión, no se lo puedes dejar ahí a la suerte. Tienes que gestionar, tienes que intervenir de manera específica y con conocimiento. Y por supuesto acompañar para sostener. Si no, esto es muy complejo. ¿Cómo se hace eso? Pues validando la diferencia sin dramatizarla. O sea, hay gente que esto es horrible, esto es un drama. No, esto no es fácil. Pero también es muy divertido, también tiene un montón de cosas guays, también me permite... Bueno, pues tengo que tener todo el conocimiento. No cargar las tintas solo en el drama. Está relacionado con lo de evitar la hiperexplicación y esto de familias que están todo el rato. Es que como tú eres distinto, hijo, vive también que es igual en otro montón de cosas. Y luego pues hay mucho mono también, ¿no? De que todo se justifica de la diferencia. Mira, los tenemos solo mal educados, pero es que el no pare. Usted pruebe a ponerle alguna consecuencia y ya verá que a mí le va. No tiene nada que ver con la alta capacidad, porque me decían, ¿esto tal? Digo, no. Que me estoy hablando así, no tiene nada que ver con la alta capacidad. La alta capacidad es súper educada. Promover contextos de iguales por intereses, no por edad. Yo creo que lo más chulo que tengo en mi relación con ellos, y eso se puede ver en los campamentos que hago y todo esto, no hay edades. No las hay. Cuando tú pones una tarea cognitiva con un nivel de reto óptimo a cada uno y les pones a trabajar, es asombroso cómo se olvidan de cuántos años tienen y solo empiezan a respetar las buenas ideas y el buen hacer. Y eso surge de manera espontánea, chulísimo. Es increíble. El colegio, que es donde tiene que ser visto. ¿Cómo tiene que intervenir el colegio? Pues tiene que intervenir con un entrenamiento en habilidades sociales. No podemos dar por descontados que van a saber hacerlo, pues si con el Carajal que hemos dicho que tienen, necesitan nuestra ayuda, tenemos que apoyarles y reconducir y dar herramientas nosotros. La inteligencia emocional, de manera explícita, explicarles mucho. Un entorno inclusivo, generado por ti en este caso, ¿ves? Esa parte de ayuda a todos, es igual. La metacognición, saber cómo sé. Si lo que soy diferente es en cómo aprendo, o me lo explicas, cuál es mi parte diferencial de los demás, pues no voy a comprender a los demás en mi vida. Entonces, no solo reconóceme cómo yo hago las cosas de manera distinta, sino explícame también cómo las hacen los demás para poder comprenderles. Y luego pues un enriquecimiento que puede ser de distintos tipos según lo que necesite el alumno. Pero si no abordo su parte cognitiva, emocionalmente se va a desregular. Porque
Porque la regulación de la alta capacidad emocional viene de la condición. Y si no nos enteramos de eso profundamente, no lo vamos a hacer bien. Yo estoy ya muy cansada de gente que me dice, es que a mí lo que me interesa es la parte emocional. Y a mí, listo. Lo que pasa es que para sacar adelante la parte emocional, o activo la condición, o no sale. Y entonces tengo que pelear por una buena adaptación, o metodológica, o curricular, o lo que sea. Porque si no, no va a salir adelante el chico emocionalmente, que es lo que a mí también me preocupa. Igual es la necesidad de no ser juzgado. He puesto aquí dos fotos para mí muy importantes. Esa foto es el día que se estrenó el documental en el BBVA, y esos son chicos que salen. Es un documental que no está teatralizado, donde tuve entrevista a Javier Turón, entrevista a Silvia Sastre, entrevista a Renzulli. Y donde todos ellos, cada uno va contando su visión. Ya os digo que no está teatralizado, o sea, que todo lo que dicen es porque ellos quisieron decirlo. Yo solo di la oportunidad de que hablaran. Y estos son el equipo de monitores de DACPAC. DACPAC es el campamento y se llama así porque significa de alta capacidad para alta capacidad. Entonces son chicos que empezaron siendo niños muy pequeñicos, con 14 años, que ya tienen 20, 22, 23, y es con los que hago los campamentos. Y son mi equipo de trabajo. Realmente son mis iguales. Sí, altas capacidades, out of the box. Yo digo que ahora está en Movistar, os podéis dar de alta y luego de baja porque es gratis. Que lo han hecho muchas familias. Pero ahora hemos conseguido que se ponga, vamos, no hemos cobrado nada, en ningún punto. O sea, lo tenemos en Movistar porque conseguimos que lo pusiera en Movistar. Y ahora hemos conseguido que vaya a salir en la 1, que tenía que haber salido para el día de las altas capacidades, pero no tienen tanto interés como yo. Entonces, ellos no se están moviendo a la misma velocidad. Y si no lo hubiéramos tenido en Movistar, no, la 1 ni siquiera tenía. Con lo cual, bueno, pues lo que vamos a conseguir también es que el canal 24 horas y que llegue a Sudamérica, todo, pues que esté difundido. Entonces, ¿qué hace el grupo de iguales? Pues comparte. La palabra compartir es vital. Es un entender sin tenerte que explicar. Nos reímos muchísimo, creamos porque todo es muy divergente. Aprendemos. El alta capacidad tiene muy pocas oportunidades de aprender de iguales, porque siempre es el que da, muy pocas veces recibe, como aprendizaje también. ¿Y qué contamos? Porque esto parece dramas, pero no. La alta capacidad tiene miles de cosas. Tiene una sensibilidad maravillosa que te lleva a poder hacer cosas estupendas y a cuidar muy bien de tu entorno. Tiene una empatía fantástica que te hace detectar las necesidades de tu alrededor. Si tienes autoconocimiento y aceptación de ser diferente, vives en calma, hay paz dentro de ti. Tiene una resiliencia asombrosa, desde que son muy pequeños. Y es chulísimo ver cómo les tumbas y vuelven. Y luego, para mí, la mejor herramienta, el sentido del humor. Una ironía y un sarcasmo que hace que te puedas reír de ti mismo y a veces del mundo, porque si no, se te pone un poco pesado. Este dibujo es de Jimena Nevado, esta niña, que es asombroso. Yo la espero siempre con unos folios y ella coge el boli y se pone a escribir con un calco. Según habla, según despotrica de la vida. Su vida no es nada fácil, pero tuvo un bullying muy serio. Ahora tiene 18 años, lo hizo con 16, y está peleando ahora por entrar en un grado medio, en un grado superior de arte, de diseño, porque ha hecho el bachillerato de artes, pero en segundo de bachillerato no puede con la filosofía, no puede con lengua, y está desesperado. Entonces va a intentar hacer el examen. Voy a leeros con un dibujo de ella de fondo. Os leo algo que ha escrito ella. Siempre me he sentido reemplazable, como un libro usado en la estantería, abandonado por quien alguna vez creyó entenderme, pero se cansó de mis palabras. ¿Y tú? ¿Tú también te has sentido así? Como una sombra más en un cuarto lleno de luces,
intentando ser menos tú y más como ellos. Porque encajar parece salvarnos, ¿no? Ser como todos. No pensar tan alto, no brillar tan raro, no mostrar las grietas en la piel. Me pregunto si también te pesa el silencio, ese vacío disfrazado de pertenecer. Pero hay algo que no nos han dicho. Ellos tampoco saben quiénes son. Fingen igual que nosotros. Piezas idénticas de un puzzle que nunca encaja, viviendo con el miedo de que alguien, algún día, los vea de verdad. Quizás somos reemplazables para ellos, pero no para nosotros mismos. No para ese rincón de nuestro ser que sigue soñando con ser diferente, con romper el molde y no pedir perdón por ello. ¿Y si dejamos de encajar? Si dejamos de buscar el lugar perfecto y empezamos a construirlo. Tal vez no se trata de llenar un hueco, sino de ser la chispa que quema el puzzle entero. Porque al final, si tú te sientes reemplazable y yo me siento reemplazable, ¿no será que, en el fondo, somos únicos en el miedo de serlo? A Jimena no le van a permitir ir al grado superior de arte porque tiene lengua sin aprobar. ¿Qué le pasa con Pues esta niña que tiene una doble excepcionalidad, de alta capacidad, pero... No, esta niña tiene doble excepcionalidad, que es una alta capacidad con trastorno bipolar. Un trastorno bipolar tarda mucho en diagnosticarse. Para hacerlo bien en la adolescencia, encima no se puede utilizar litio, porque si utiliza litio le matan muy pronto. Las pruebas y la medicación para el trastorno bipolar son durísimas. Ha pasado por medicaciones que yo recuerdo estar hablando con ella y de repente se le subían los ojos y decía, pero Jimena, ¿a dónde miras? Y decía, mira, Jana, mira, Jana. De repente la lengua se le quedaba pastosa. O sea, hemos pasado las de Caín. Además de una desestructura familiar grandísima, de un padre maltratador. Pero todo esto no le importa a nadie. Y yo me he entrevistado con la edad, me he entrevistado con Tocristo, he presentado papeles en todas partes. Y el examen que tiene que hacer para poder entrar en arte también tiene lengua y filosofía. Entonces, ¿cómo ayudo a Jimena? Una artista, como habéis visto, porque no habéis visto lo que hace, porque flipamos. Y además con un corazón de arte también, con las palabras. ¿Cómo la ayudo? Pues yo, Hanna, profesora 35 años, solo me he puesto delante de la profesora y le he dicho, prueba, dale la oportunidad. Es una leona. Ha peleado como un animal. Y en mi opinión, eso es un buen maestro. El que hace que los chicos avancen. Da igual, porque la tutora debe pensar que estoy loca y no la ayudo. Quería hacerte una pregunta que me ha surgido cuando has hablado al principio de los niños de alta capacidad, cada uno en una clase de su propio cole, que por qué no podrían juntarse porque se podrían sentir más a gusto. Eso me ha llevado a pensar a si te parecía bien un poco en eso que nos han enseñado más en las pelis americanas de las clases de los niños más adelantados, sí, eso. Pero más que eso, he seguido a... ¿Sería buena idea la idea de implantar aulas de apoyo, lo mismo que están para los niños de TEA? ¿Vale? Sí, para los alumnos de altas capacidades, en los cuales también pueden estar unidos, no por edad, sino por su nivel, o aprendiendo un poco también a la necesidad específica que pueden tener, que no tiene que ser un programa de
diversificación curricular como hay en algunos centros especial para niños de altas capacidades. Es que no, me estoy refiriendo a trabajar. Nuevas tecnologías, como deberíamos de saber, entonces sabríamos manejar bien las aulas flexibles, sabríamos manejar muy bien el Flip Classroom, sabríamos manejar súper bien las web quests y sus diseños, y entonces eso nos permitiría la atención multinivel, que es lo que estas personas necesitan. Por otro lado, solo agrupar desde el diagnóstico de alta capacidad es muy arriesgado, porque es lo que te digo, si yo meto en la misma clase a Ferran Adrià con Stephen Hawking, pues yo también creo que uno de los dos no va a estar bien, y los dos son altas capacidades. Entonces, no es una garantía de éxito, tengo que agruparles por perfiles, eso sí. Y sobre todo respetar, si ha surgido el vínculo, no separarlos, porque hay mucha gente que dice eso, ¿no? De, bueno, es que así va socializando más y porque es que está muy vinculado ya, pero es que la vinculación para ese niño es lo que le está sujetando de un montón de cosas y no tiene la oportunidad de encontrar iguales tan fácilmente. Entonces, esa pregunta de agruparlos así, yo no la comparto. Yo creo que lo que tenemos que tener es la formación adecuada para hacer muy bien un estudio. Y entonces estas personas, que son fantásticas y pueden aportar en cualquier contexto, estarían tan cómodas como los demás. Porque yo no vengo aquí a defender a la alta capacidad para hacer de ella una bandera o priorizarla. Lo único que vengo es para darle el lugar que le corresponde y que sea justo como con las demás neurodivergentes. O sea, que no estoy peleando porque ellos tengan más derechos, no. Entonces, no haríamos una clase de autistas, no haríamos una clase de dislésicos, no haríamos una clase, pues tampoco haría yo una clase de alto potencial. No, pero si estamos haciendo aulas de apoyo intensivo con alumnos. Sí, y de colegios preparados para TEA también. Y yo eso creo que un cole no tiene que estar preparado para TEA, un cole tiene que estar preparado para atender a la neurodiversidad, es que se lo exige la profesión. Vale, totalmente de acuerdo, Ya te digo, solo ha sido el pensamiento que me ha surgido cuando has dicho eso de juntarlos a ellos. Sí. Es lo que me ha llevado a pensar, Sí, que me ha parecido también muy extraño. Pues, porque muchos coles, por ejemplo, defienden y dicen, no, aquí sí que atendemos a las altas capacidades porque tenemos unos talleres y los niños salen de 5 a 6. Ah, muy bien, fenomenal. ¿Y el resto del tiempo? Ah, que este niño solo tiene alta capacidad una hora a la semana. El disléxico también, ¿no? Entonces yo le hago el dictado al disléxico fuera de su hora de dislexia y entonces ya lo hace bien. No, este niño tiene alta capacidad las 8 horas que está aquí sentado. Luego usted, que está fenomenal, que le hayan hecho los talleres, no puede sustituir los talleres de enriquecimiento al enriquecimiento en aula, porque eso está mal, eso no se sostiene de ninguna manera. Eso es una frescura integral. Los programas de los sábados tampoco me acaban de convencer a mí. Yo voy a contar cómo soy yo. La ley orgánica dice en el 2006 que la atención a la alta capacidad tiene que ser inmediata y tiene a todo el colectivo de docentes sin formar. Y entonces dicen, ¿y esto cómo lo hacemos? Y entonces sacaron los programas de enriquecimiento de los sábados. Una vez cada 15 días está para jugar, que por cierto, de la Comunidad de Madrid y de otra Comunidad de Madrid, es de Piconsa. Pues la gente no lo sabe. Pero es de Piconsa. Y entonces, eso estaba muy bien, porque era la manera de cumplir la ley orgánica mientras los docentes y equipos de orientación adquirían la formación para hacerlo donde tiene que ocurrir, en aula. Pero es que como ese mientras no pasó, no tenían ninguna coordinación tampoco con el cole, porque yo tengo un hijo que ha ido a este programa. Sí, yo tengo... Y en el cole podías decir lo que quisieras. Claro que no, porque no es el Ministerio de Educación realmente, o sea, eso lo hizo Piconsa para dar este servicio de la Fundación Piconsa. Entonces, eso como idea está súper bien mientras los docentes, pero no en lugar de los docentes. Y el problema ha estado conceptual. Entonces, vale, ahora que ya han pasado 20 años en los que tenemos que tener la formación, ¿esto qué es? ¿Entiendes? Entonces, lo han usado para suplir algo que tiene que ocurrir en el entorno natural de aprendizaje del menor, que es un aula. Si eso no ocurre ahí, pues estarán súper bien todas las medidas que pongamos fuera. Como me dicen los padres, no, pero yo luego fuera a la clase de francés, de chino. Hace natación. Pues mire, está muy bien, su hijo fuera está fenomenal. Pero no puedo paliar las 8 horas que está en aula. No puedo paliarlas. No hay nada que le hagamos al chico que mientras esté dando un aprendizaje mecánico, repetitivo o de copia en nuestro aula, le haga ser funcional después.
Mientras eso está pasando, estoy subiendo su nivel de ira, su nivel de frustración, su nivel de incomprensión, su nivel de todo. Cuando sale que le gira la cabeza. Suponiendo que no le haya girado la cabeza de nuestra clase y que sea completamente disruptivo. Mira, yo, otro de mis hijos, pasó todo bachillerato casi fuera, o sea, bachillerato no, eso fuera de clase. Cuando yo me enteré le dije, pero que llevas todo el año, en segundo caso, que llevas todo el año fuera. Digo, bueno, es que voy a ir, tú no hables con nadie, tú me renta. Que me renta. No quería estar en clase. Ella tenía los lápices y las cosas entre las plantas. Y ya como le echaba todo el rato, pues ya cogía un cuaderno y hacía sus cosas y yo estaba muchísimo mejor dibujando que dentro de clase. Y creo que fue bueno. Entonces, ¿es un mal chico? No, en absoluto, se lo estaba desesperado. Él es responsable de su desesperación. Él quería desesperarse. No. Pero no sabía escapar. Y digo, no sabía. No lo quería. Entonces, escapar de tu cabeza que te la está jugando, que es completamente divergente y que está pensando en otra cosa y que el profesor diga, pero no estás en la página 8. ¿Te has dicho la 8? Sí, Javier, sí, dijeron la 8. Otra vez, Javier, sin enterarte, fuera. Claro, es que una de las cosas, como sabréis, que la manifestación de alta capacidad muchas veces tiene un comportamiento inatento, pero no son déficit de atención, y comportamiento hiperactivo, no supone ser hiperactivo. Pues si no respetamos la esencia de lo que tenemos delante, nosotros podemos encima echar en cara. Porque es tocarnos con las dos cosas, con el desconocimiento y encima con la culpa. Jolín. Y el desconocimiento del docente, pero la culpa es mía. O de los padres, el desconocimiento de los padres, pero la culpa es mía. Al final se te cargan por la culpa. Y ya os he dicho muchas cosas que son de mala educación, que yo no se la canto toda la alta capacidad, ni lo justifico todo de la alta capacidad, como he visto muchas cosas, que no. Entonces, yo también quiero que los niños de alta capacidad se esfuercen. ¿Cómo no voy a querer eso? Niños con 4 veces. Pues claro. Ahora, ¿qué es esforzarse? ¿Qué cultura le estoy enseñando? Si le estoy poniendo todo el rato lo mismo, lo que ya sabe hacer, ¿de ahí va a surgir el concepto de esfuerzo? De ahí no va a pasar. Le estoy enseñando mucha sumisión, eso sí. Tú tienes que hacer lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga, y además, contento. Por eso no pasa. Gracias por haber estado conmigo. Todo esto, los que estéis en el curso, mañana de 4:30 a 6:30 a la mesa redonda, ¿vale? Vale. Gracias a todos. A ti también, aquí también.